Petro versus la justicia, los episodios que protagonizaron un año de pulso entre el presidente y las altas cortes. En menos de 12 meses, Colombia presenció una sucesión de decisiones judiciales y respuestas presidenciales que tensaron al máximo el equilibrio entre poderes. Lo que comenzó con desacuerdo terminó consolidándose en una disputa política e institucional con la Constitución de 1991 y el Estado Social de Derecho en el centro de debate. 2025 fue el año en que la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y las altas cortes dejó de ser un diálogo tenso para convertirse en un pulso abierto por límites de poder. En menos de 12 meses, el país presenció choques inéditos entre el Ejecutivo y la rama judicial, desde fallos que restringieron las alocuciones presidenciales y órdenes de rectificación sin precedentes, hasta la suspensión de un decreto para convocar una consulta popular y el freno a la reforma pensional. Cada episodio alimentó un clima de confrontación que alcanzó su punto más crítico, cuando el presidente cuestionó públicamente la legitimidad de los jueces en el caso Uribe y revivió su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que inicialmente parecía disputas aisladas terminó configurando una narrativa mayor. Un año en el que las reglas del Estado Social de Derecho fueron puestas a prueba y en el que el debate sobre quién interpreta y hasta dónde la Constitución se convirtió en el eje de la vida política nacional. El 3 de octubre del año 2025 marcó un punto de quiebre en la relación entre el gobierno y la justicia. Ese día, el Consejo de Estado resolvió una demanda impulsada por organizaciones civiles y académicas que denunciaban el uso excesivo de las alocuciones presidenciales por parte de Gustavo Petro. El argumento central era claro: cuando el presidente habla por cadena nacional, interrumpe toda la programación del país, un privilegio que, si se usa reiteradamente, puede afectar el equilibrio informativo y el pluralismo. El fallo no prohibió la figura, pero sí estableció límites inéditos. El alto tribunal fijó 3 condiciones obligatorias para intervención presidencial: excepcionalidad para que solo se usara en situaciones extraordinarias, urgencia para justificar que el mensaje debía emitirse de inmediato y objetividad, exigiendo que el contenido se limitara a hechos verificables y asuntos estrictamente institucionales. Además, ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones diseñar el primer marco regulatorio sobre alocuciones en 3 décadas, con criterios, reportes y mecanismos de vigilancia. La reacción del gobierno fue explosiva. Petro el día siguiente lanzó una frase que incendió el debate: es una censura contra un presidente. Eso se llama golpe de Estado. Para juristas, la comparación resultó abiertamente peligrosa. Un fallo judicial no puede equiparse a un quiebre institucional. Desde el Ejecutivo, en cambio, se acusó al Consejo de Estado de invadir competencias del presidente, mientras el alto tribunal respondía que nada de eso era cierto. No se prohibían las alocuciones, que solo se regulaba su uso. El debate tenía antecedentes. Durante los primeros 9 meses del 2025, Petro había realizado más de una decena de alocuciones, muchas en medio del debate político cotidiano y no por emergencias nacionales. La Procuraduría y la MOE ya habían advertido, incluso desde el 2024, que este uso de la señal oficial en periodos preelectorales podía afectar la equidad en el debate público. Todo ese contexto alimentó la demanda que desembocó en el fallo de octubre. La sentencia
de descanso de 2 pilares constitucionales, plural y equilibrada, lo cual, según el alto tribunal, puede vulnerarse cuando un presidente monopoliza la señal nacional, y la necesidad de evitar un uso político de un recurso institucional. El 11 de junio del 2025 amaneció con un decreto presidencial que nadie estaba esperando. El gobierno convocaba por iniciativa propia una consulta popular nacional, el decreto 0639, que apareció sin previo aviso al Congreso, sin consulta a la registratura, sin concepto del Consejo Nacional Electoral y sin divulgar las preguntas. La razón, según el gobierno, era la urgencia social de consolidar las reformas sociales y la necesidad de obtener un mandato directo del pueblo. El problema era jurídico y profundo. La Constitución es clara en que las consultas de alcance nacional deben ser autorizadas por el Congreso y el presidente no puede convocarlas por decreto. Por eso, en pocos días, el Consejo de Estado recibió demandas que alegaban usurpación de funciones y violación de requisitos esenciales. El 18 de junio, por su parte, apenas una semana después, el alto tribunal suspendió provisionalmente este decreto. Señaló 2 problemas centrales. El Ejecutivo se habría atribuido competencias del Congreso y no existía ningún trámite previo para activar el mecanismo de participación. La decisión advertía que permitir este precedente podía poner en riesgo la arquitectura institucional del país. Petro reaccionó casi de inmediato, acató esa decisión, pero no la comparto, sugiriendo que el fallo tenía más de político que de jurídico. La Procuraduría advirtió sobre una posible vulneración a la separación de poderes. La oposición habló de plebiscito unilateral. Incluso voces cercanas al gobierno admitieron que el decreto era jurídicamente frágil. El clima se tensó tanto que la conferencia episcopal intervino para mediar. Entre el 20 y el 22 de junio se realizó una cumbre discreta entre gobierno y altas cortes. De allí surgió un compromiso simbólico: desarmar y armonizar la palabra. Pese a que el decreto quedó suspendido y no se presentaron nuevos proyectos de ley para una consulta formal, el gobierno empezó a hablar abiertamente de una asamblea constituyente. La reforma pensional había sido aprobada en el 2024, pero desde el inicio enfrentó dudas sobre su trámite. El proyecto rediseñaba el sistema, fortaleciendo el pilar público y trasladando millones de cotizantes a Colpensiones. Esa magnitud generó debate y en 2025 las advertencias se materializaron. El 14 de junio, la Corte Constitucional tomó una decisión histórica. Suspendió la entrada en vigencia de la reforma y ordenó devolverla a la Cámara para corregir problemas detectados en su trámite, entre ellos inconsistencia entre la conciliación y el texto aprobado en Comisión Séptima, artículos añadidos sin discusión y dudas sobre el quórum en secciones claves. Esto ha sido todo por el momento. Recuerda suscribirte, compartir, darle like y regalarnos tus comentarios. Hasta la próxima.